Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA. Este es un video que realizo para el curso de Fuentes de Energía Alternativa, pertenezco al grupo número 20 y la energía que me ha tocado investigar es la energía solar. La idea es que inicialmente vamos a comenzar con algunas generalidades y luego ya pues vamos a llegar a la energía que nos compete. En el planeta existen dos fuentes de energía, las fuentes de energía no renovables y las renovables. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que provienen de combustibles fósiles como son el carbón, como son el petróleo y como son el gas. Estas energías se caracterizan porque lo que pasa es que están almacenadas y a medida que se vayan gastando se van agotando. No debo desconocer que este tipo de energías ha llevado a nuestra civilización a los avances y al desarrollo que tiene en la actualidad, pero también debo decir que hemos tenido que pagar un precio por el manejo, por los contaminantes adicionales que hemos colocado a la atmósfera en cantidad excesiva. Ustedes aquí en la parte de abajo, en esta foto, pueden ver una imagen de la ciudad de Medellín, donde eh, ustedes la ven con una capa de smog fotoquímico. Ese smog fotoquímico se da por los procesos de inversión térmica que impiden que los contaminantes se desplacen hacia otra parte, sino que quedan ensanduchados entre corrientes de aire caliente y aire frío. Desafortunadamente Medellín es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y pues aprovecho para decir pues que las propuestas del área metropolitana y de administración municipal me parecen absurdas. Inicialmente la intención es buena, que es exigirle al Ministerio de Minas y Energía que nos mande un combustible mucho más limpio, pero aquí hago un cuestionamiento para todos. ¿Qué nos ganamos que nos envíen un combustible más limpio, sabiendo que dejan entrar a diario miles de vehículos entre motos y carros? Entonces, mire, lo poquito que nos estamos ahorrando en este momento con un combustible más limpio, lo estamos dañando dejando entrar miles de vehículos, ¿sí? Porque lo que pasa es que ya esa cantidad de vehículos que están entrando van a causar el mismo efecto. Entonces, mire que todo lo bueno que pues hacen algunas personas lo borran otros por el hecho de dinamizar la economía. Entonces, aquí la reflexión es, eh, la economía y el medio ambiente, pues al parecer no se pueden como ni ver. Entonces la idea es hasta cuándo podremos dinamizar la economía sin sacrificar la salud y el bienestar de los demás. Continuamos. También existen fuentes de energía renovable, que son aquellas que provienen de recursos considerados inagotables, como lo son el viento, el oleaje del mar, como es la radiación que proviene del sol. Miren que la única forma en que pues se acabe se acabe esa energía o esa radiación que nos envía el sol es que se agote sus combustibles primarios, que son el hidrógeno y el helio. Entonces, cuando se agoten estos combustibles, las fuerzas gravitacionales empezarán como se dice vulgarmente, aplastar el sol, y ya este no solo será el final del sol, sino de la vida en la Tierra y del sistema solar. Sí, básicamente eso va a pasar. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Es representativa la energía solar para tenerla en cuenta como fuente de energía alternativa? Pues por supuesto que sí. Miren que, por ejemplo, en el exterior del planeta, cada segundo está llegando una potencia de radiación solar de 1373 vatios por centímetro cuadrado. Si usted no se lo imaginan, mire que aquí, por ejemplo, pues desafortunadamente, pues está tapando la imagen, pero pues mírela aquí, en un espacio como esto que les demarqué en estas baldosas, como este que les demarqué aquí en las baldosas, entonces está llegando a 1373 vatios en solo ese centímetro cuadrado. Esto quiere decir que en el día, en toda esa superficie de metros cuadrados, nos está llegando una radiación de 173.000 teravatios. Entonces, 173.000 teravatios en este espacio es algo descomunal. ¿Y qué tan descomunal es?
descomunal es como si, por ejemplo, toda la humanidad, digamos, prendiera todos los electrodomésticos, prendiera el aire acondicionado, todo el bombillo y los dejara prendido las 24 horas. Y inclusive el sol nos está enviando una energía 4.500 veces mayor que lo que nosotros derrocharíamos dejando prendido todo. O sea, esa energía es descomunal. Entonces, hombre, uno dice, pero entonces, ¿por qué no desechamos toda fuente de energía? De hecho, hasta la eólica y nos dedicamos al sol. Ahora más adelante les voy a explicar lo complicado que es compilar esta energía para obtenerla. Entonces, pues por lo pronto, miremos lo descomunal que es. ¿Sí? Eso es lo que nos llega en el exterior. 1.373 vatios por metro cuadrado. Pero aquí adentro, a la tierra donde yo estoy sentado acá, simplemente nos llegan 494 vatios por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Porque en el espacio, en la atmósfera superior, se pierde el 30% de esta radiación y entonces aquí a la Tierra solo llegan 161 vatios por metro cuadrado más 333 vatios por metro cuadrado por el efecto invernadero, para un total de 494 vatios por metro cuadrado. Igual para un espacio tan pequeño, es una energía importante. Pues ya no nos está llegando a los 1.373, pero igual 494 vatios por metro cuadrado es bastante importante. Entonces, partiendo de esta base, su aprovechamiento real depende de varios factores. Uno, los ciclos diarios y anuales de intensidad lumínica que se dan en los puntos de recepción. Cuando el Sol está rotando alrededor del Sol, a veces está más cerca y a veces está más lejos. Cuando está por aquí donde les estoy mostrando, obviamente también los niveles de radiación se ven afectados, entonces ahí no vamos a tener 494 vatios por metro cuadrado, sino que vamos a tener mucho menos. ¿Qué otra cosa nos afecta? Las diferencias climáticas y altitudinales. No va a ser lo mismo la radiación que vamos a obtener en un páramo boyacense aquí en Colombia que en La Guajira. No va a ser lo mismo. Entonces, mire que es tanto esa condición climática como altitudinal nos va a afectar. Los periodos de insolación, por ejemplo, aquí en Medellín, normalmente tenemos periodos de insolación de 5 a 6 horas, que eso hay que tenerlo muy en cuenta para un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, 5 a 6 horas, mientras que en La Guajira podremos tener, digamos, de 8 a 10 horas de sol, 8 o 9 horas. Entonces, la idea es que, mire que todos estos factores son importantes tenerlos en cuenta si vamos a montar un proyecto de energía solar cualquiera que este sea eh, y el sector donde lo vamos a montar. ¿Sí? Entonces, los tipos de energía solar que existen en la actualidad, antes haciendo una intervención que, como ya les dije, el sol interviene en muchos procesos sobre la Tierra. La energía solar puede ser indirecta o directa. Es indirecta porque hace millones de años formó las fuentes de energía no renovables que tenemos actualmente. Todo lo que es petróleo, carbón y gas, anteriormente eran plantas y animales eh, con el paso de los años se fueron convirtiendo en este tipo de hidrocarburos eh, que utilizamos actualmente para suplir nuestras necesidades energéticas. También se ve en la fotosíntesis de las plantas. Las plantas son seres autótrofos, entonces en ese orden de ideas ellas producen su propio alimento y necesitan del sol para poderlo producir. El ciclo hidrológico no se podría dar si no existiera la evaporación de los mares y ríos, la formación de nubes y el regreso de estas aguas en precipitación. Entonces mire que el sol de forma indirecta nos está brindando muchos beneficios que tal vez nosotros, por no ver más allá, no observamos. Y de forma directa, el hombre la ha podido canalizar en formas de energía, de aprovechamiento de energía térmica, fotovoltaica y pasiva. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta algunas ideas antes de comenzar a tipificar las energías y explicarlas.
La energía del sol es una energía que es limpia, es renovable de forma indefinida, como ya lo dijimos, y es altamente confiable. Debemos tener en cuenta que lo que aprovechamos del sol no es la luz, sino su radiación. Entonces, en ese orden de ideas, porque mucha gente, la luz, no, lo que se aprovecha del sol es la radiación. Pero esta radiación eh, entra a la Tierra, a nuestra atmósfera, demasiado diluida. O sea, entra tan diluida que tenemos que encontrar, pues en este momento hay unas técnicas para poderla aprovechar, pero esas técnicas se tienen que ir refinando porque para tomar esta energía de forma masiva se requiere de demasiado espacio y demasiados recursos económicos para poderla obtener. Como ya lo acaba de decir, mire que pues para aprovechar tan solo unos megavatios necesitamos espacios descomunales, ¿sí? Quiero que recuerden un dato. En este momento, pues la represa de Pescadero y Tuango, con todos los problemas que tiene en este momento, puede producir más de 2.400 megavatios hora, ¿sí? Tengamos ese dato para que lo vamos relacionando con, con las energías, con la energía alternativa solares que vamos a ver y vamos mirando a ver su viabilidad, ¿sí? Vamos a empezar con la energía solar térmica, ¿sí? Esta energía transforma la radiación solar en energía calórica. La encontramos en tres tipos de sistemas, en sistemas de baja temperatura, media temperatura y alta temperatura. ¿Sí? Las de alta temperatura se manejan en centrales de producción de energía eléctrica que llaman centrales termosolares, y en las de media temperatura se llaman granjas, pues se recibe el nombre vulgar de granjas solares. En este momento en la imagen vemos dos tipos de, de formas de generación de baja energía que está a la izquierda, usted lo ven por placas, y a la derecha por tubos de vacío que ya explicaremos. Entonces, la energía solar térmica de baja temperatura, entonces estos sistemas de baja temperatura tienen aplicación básicamente para edificios y casas, pero básicamente para calentar o piscinas o para llevar el agua caliente al baño, o sea, pues tiene ciertas limitaciones por las temperaturas que maneja. Entonces, como podemos ver abajo, aquí se maneja por un captador. Ese captador tiene una película de vidrio superior, está sellada por un armazón y en su parte interior tiene unas tuberías de temperatura que son las que van a guiar el agua caliente al sistema. Entonces, ¿qué se debe hacer con estos captadores planos? Usted para instalarlos debe instalarlos en ángulos de 20 grados para que puedan tener la mayor eficiencia. Si usted hace esto y lo instala a ángulos de 20 grados, puede obtener en el interior del captador temperaturas de 50 a 90 grados. Por eso se le llama de baja temperatura, ¿sí? Entonces, si usted va a instalar varios, debe tener el cuidado de instalarlos a una distancia de 2,75 metros para que obtengan la máxima eficiencia. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí es un circuito demasiado sencillo de recirculación de agua, ¿sí? Entonces, está circulando el agua constantemente y el agua, según el nivel del sol, está entre 50 y 90 grados y va a mantener el medio que se quiera calentar esa temperatura. Normalmente hay una estructura que parece un termo que en horas ya de la noche, cuando ya está bajando la intensidad de radiación solar, entonces guarda el calor del agua por determinado tiempo, ¿sí? Aquí vemos dos sistemas, como ya les mostré en la introducción. Este es de tubo de vacío para calentamiento de agua y este es captador plano. Pues depende para las necesidades, si es para una unidad sanitaria, por ejemplo, pues que es la que da la ducha de lavamanos, entonces este es mucho más eficiente, y si es para una piscina, este es el que se debe implementar, pero no solo una placa, sino varias, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo. Entonces, vamos a hacer este cálculo para un lugar que esté ubicado en alta montaña, pero vuelvo y les digo, o sea,
Es un cálculo que considero muy hipotético, porque lo que pasa es que pues yo subir esto a Boyacá con un ambiente nublado, donde digamos vamos a tener apenas 4 horas de insolación, pues lo considero pues que esta explicación puede ser en condiciones muy ideales. Entonces una vivienda unifamiliar de 4 personas, esa vivienda mide 100 metros cuadrados, tenemos un caudal de agua de 60 litros y para esas 4 personas vamos a calentar 240 litros de agua. Entonces, se dice que la temperatura, pues, de hecho, con las falencias térmicas, puede alcanzar, esa agua puede alcanzar a calentar a 45 grados, ¿sí? Y se dice que el sistema tiene una eficiencia térmica, en teoría, de 0.94 kilovatios cada mes. Pues me parece demasiado alto para tener unas condiciones, digamos, de una insolación en, digamos, una montaña boyacense de 4 horas. Y también se dice que la eficiencia de este sistema es de un 80-90%. Mire aquí, esta es la estructura que les quería mostrar ahora, que es un acumulador. Y en este acumulador es donde en horas de la noche, digamos, se va a almacenar esa temperatura que, digamos, si usted se quiere bañar por la noche, le va a entregar la temperatura adecuada, pues, de un agua tibia o relativamente caliente. Sí, entonces recuerden, pues este fue un ejemplo para que considero muy hipotético porque pues es para un clima pues de alta montaña y pues normalmente sabemos que los periodos de insolación en alta montaña son demasiado cortos. Ahora vamos a hablar de energía solar térmica de mediana temperatura. Con estos sistemas en las granjas solares, que es donde se llama, donde hacemos todo este montaje, entonces podemos hacer una producción de 50 megavatios, ¿sí? El gradiente térmico que puede alcanzar este sistema es entre 100 y 400 grados. Mínimo para montar este sistema necesitamos 80 hileras de lazos colectores. Mire, 2 hileras de estas largas forman un lazo. Entonces necesitamos 80 de estas para montar una planta de estas mínimamente decente. Y estas unidades tienen servomotores que lo que hacen es moverse constantemente hacia donde vaya el sol. Entonces, inicialmente tenemos estas unidades de generación, vamos por partes, ¿sí? Entonces, energía solar térmica de media temperatura, entonces tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos sistemas de seguimiento de un eje que se mueven en esta dirección, ¿sí? Se mueven en una sola dirección siguiendo al sol, y tenemos sistema de 2 ejes que entonces pueden moverse tanto hacia arriba o hacia abajo como izquierda o derecha, ¿sí? Lo que pasa es que el sistema de seguimiento de 2 ejes es un poco más costoso. Para alinear los colectores, aquí cometí un error porque estos no son espejos, estos son colectores, porque si fueran espejos nos reflejaría. Los espejos son para otro tipo de sistema que ya vamos a ver más adelante. Para alinear estos colectores, olviden espejos, estos colectores antes presentados se colocan en fila de norte a sur. O sea, todos estos colectores usted lo tiene que direccionar de norte a sur para que por medio de los servomotores empiece a seguir el sol cada minuto, cada segundo, mientras se mueve. Esto mejora la eficiencia. Entonces, lo vamos moviendo de oriente a occidente siguiendo el sol. Eso lo hacen los servomotores, ¿sí? Ok, entonces, luego de que ya unificamos el sistema de direccionamiento para seguir el sol, entonces los captadores, o sea, estos captadores, estos están unidos a unos receptores que están conformados por tuberías, mírenla aquí, en las cuales en su interior tienen un fluido de transmisión de calor que puede ser un aceite térmico, aquí se los presento. Este aceite térmico es un derivado del petróleo, que se le aplican minerales refinados, y estos minerales refinados permiten llevar el calor de un lugar a otro sin perder temperatura. Entonces, la idea es que, por ejemplo,
por esas tuberías que ustedes acabaron de ver, entonces puede llegar a temperaturas ese aceite de 350 a 400 grados. Acá, acá en este sistema hay agua. Lo que va a hacer esa temperatura es empezar a evaporar esa agua a alta presión, la va a empezar a evaporar porque miren que la temperatura es muy alta y lo va a enviar a una serie a una turbina. Entonces mire que desde esta base que les estoy mostrando, ese vapor a presión, alta presión, empuja las palas de esta turbina. Y entonces el empuje constante de las palas de esta turbina es lo que genera la corriente eléctrica. Miren, aquí se las presento, no, las fabrica General Electric en su planta de Alemania. Entonces miren acá una turbina de vapor, ¿sí? Luego, después de la turbina y de que se ha almacenado esa corriente eléctrica, entonces el agua pasa a un tanque de condensación para después volver al sistema y ser utilizada nuevamente. ¿Sí? Entonces mire que por ejemplo es un sistema bastante básico. Normalmente no solo se utiliza el aceite, sino que me llama mucho la atención que en la mayoría de esquemas que he visto se utiliza sal fundida para transmitir, para transmitir el calor de un lugar a otro. Pues me llama la atención que lo vea en la mayoría de esquemas, porque lo que pasa es que puede ser que la sal fundida sea el mejor conductor de calor que está. Pues no, tengo que investigar más, pero me llama mucho la atención que lo vean la mayoría de esquemas que investigué. Bueno, entonces, ese era el de mediana temperatura. Ahora vamos al de alta temperatura. El de alta temperatura puede producir entre 100 megavatios y 200 megavatios. ¿Sí? Mire que el anterior solo producía 50 megavatios. Ahora ya vamos en 100 a 200 megavatios. Maneja gradientes térmicos de 250 grados a 2000 grados. Entonces, a diferencia del otro, el otro no utiliza esos colectores. Utiliza unos espejos especiales, esos sí son espejos. Esos sí son espejos, permítanme se los muestro, ¿sí? Que se llaman helióstatos. Entonces, ese helióstato pega en la punta de la torre, mire, estos son helióstatos, estos sí son espejos. Entonces, estos espejos también se direccionan siguiendo al sol para estar golpeando con radiación la punta de la torre con estos helióstatos. Entonces, mire, aquí está ya un esquema que se ve ya pues más cerca y ya pues aquí está la torre y los helióstatos funcionando a toda máquina, ¿sí? Entonces, más profundamente, los helióstatos son espejos de reflexión especial, ¿sí? Entonces, que pueden manejar temperaturas de reflexión de 800 a 110 grados. O sea, basándonos en esta información, ustedes se le meten a un helióstato y los carboniza. Entonces, la idea es que pues ya se podrán imaginar la radiación que pueden reflejar. Pero como son espejos tan concentrados, apenas manejan potencias muy bajitas por cada helióstato, que son de 10 kilovatios a 50 kilovatios. Entonces, motivo por el cual se necesitan muchos de ellos para que este sistema funcione. Entonces, cuando el helióstato da en la punta de la torre, eh, ahí arriba hay una caldera. Esta caldera puede tener, digamos, cualquier elemento de transferencia de calor, como es el aceite de alta temperatura, puede tener agua, puede tener sal fundida, puede tener sodio o aire también puede tener. ¿Qué pasa? Es que pues el aire ya pues de pronto para calentarlo se necesita de otros elementos para que ya la turbina se esté moviendo más constantemente, pero igual se puede utilizar.
Entonces ustedes ven que en esta caldera, entonces digamos, ese líquido de transferencia o ese elemento de transferencia que se use, entonces pasan al generador de vapor que está aquí abajo. A este generador de vapor le ingresa agua fría normal y entonces ya el vapor a alta presión mueve la turbina que ya vimos actualmente, generando ya la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, mire que es totalmente diferente al sistema que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí vemos un campo de helióstatos con su torre. Entonces, mire que aquí está en este mapa un esquema básico de cómo funciona. Mire, si nos vamos a poner a ver estos esquemas, la, la esquematización es demasiado simple, demasiado básica, pero el montaje es descomunal, o sea, montar una estructura ya sea de media o de alta requiere de una inversión demasiado alta. Entonces, pues, basados en lo que en nuestro terreno y en lo que da, hay que determinar qué tan viable es la inversión. Ahora vamos a hacer un análisis de eso. Existe otro sistema de térmico que es el sistema de viento solar. ¿Sí? Esto es una torre, como lo pueden ver, una torre gigantesca, porque ahora vamos a ver la relación de tamaño que tiene, con miles de vidrios planos en la parte de abajo. Estos vidrios planos lo que van a hacer es calentar el aire que está en el interior de la torre, en el interior del sistema, y el aire caliente siempre va a buscar ascender. Entonces funciona bajo estos principios. Entonces, ¿bajo qué principios funciona? Entonces funciona bajo los principios del efecto invernadero, principio de radiación difusa del sol y principio de comportamiento de las corrientes de aire caliente y aire frío. Entonces, este aire, los vidrios que están acá calientan el aire aproximadamente a temperaturas de 60 grados o superiores y mueven las turbinas por acción del ingreso constante de aire. Esto acá no está abierto, esto acá tiene una cúpula de vidrio por motivo por el cual el aire no puede salir. ¿Por qué no tiene una cúpula de vidrio y no de otro material? Porque lo que pasa es que lo innovador que hace este sistema es que aquí hay tuberías de agua eh, que en las noches, cuando ya no hay luz solar, es un agua caliente que va a vaporizar el medio para que el aire caliente siga ascendiendo y descendiendo. Entonces esta torre está funcionando y generando energía las 24 horas del día por 7 días a la semana. Eso es lo que lo hace tan especial. Mire que vamos a relacionar los tamaños con el Burj Dubai, que es una de las torres más grandes del mundo, mide 818 metros. Entonces, eh, nosotros podemos tener torres diminutas que miden 200 metros de altura. Una torre de 200 metros de altura puede producir entre 15 y 20 megavatios de energía eléctrica. Una de 500 megavatios puede producir 25 a 30 megavatios de corriente eléctrica. Miren que, por ejemplo, 500 metros de altura es la altura, pero el diámetro es de 136 metros. Ya aquí empieza a ser más interesante una torre de 750 metros de altura y 136 de diámetro puede producir 50 megavatios. Esta torre de 1000 metros está en Australia, que es una torre solar de viento ascendente en Australia, de 1000 metros de altura, produce 200 megavatios y tiene un diámetro de 145 metros. En proyecto está para construir una de 1500 metros de altura con un diámetro de 170 metros de altura para producir 400 megavatios. Entonces, mire que pues proyectos hay, lo que pasa es que implementar estas tecnologías es bastante costoso, ¿sí? Ahora, la pregunta que ahora estábamos haciendo, ¿es posible implementar en Colombia la energía solar térmica? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar una serie de medidas de radiación.
Entonces, mire que, por ejemplo, lo que está en color rojo y lo que está en color, pues digamos que es café claro, entonces corresponden a áreas que están en el mar Caribe, que están en el departamento de Atlántico, Magdalena, parte superior del Cesar, pero la parte, según este mapa, más ideal para hacer este tipo de construcciones es la Guajira. Entonces, mire, tenemos 200 megavatios que nos puede dar una torre en caso del último ejemplo de 1500 metros, o nos pueden dar los helióstatos eh, proyectándose radiación hacia la torre. Entonces, una pregunta. Este proyecto se podría implementar en La Guajira. Es demasiado costoso, o sea, implementarlo vale mucha plata. Nosotros, vuelvo y les dije que recordábamos el proyecto de Pescadero Ituango, podemos producir 2.400 megavatios hora. Entonces, justificaría hacer este proyecto, o sea, gastar grandes cantidades de dinero, sabiendo que pues con todos los problemas que ha tenido Pescadero Ituango, pues nos está dando 2.400 megavatios. Pues la idea es que pues esta es una energía limpia, pero la, eh, con nuestros recursos hídricos, tal vez por eso es que no les ha llamado la atención hacer este tipo de proyectos, pero sería una idea interesante que si la tecnología se simplificara y abaratara sus costos, pudiésemos empezar a implementarla. Pero recordemos que en Colombia, según este esquema, miren apenas las poquísimas áreas que tendríamos para implementarlo, siendo esta área en rojo, en La Guajira, eh, la que más rédito nos daría. Bueno, ya vamos a pasar a otro tipo de energía solar que sería la fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es un sistema que se usa para generación de energía eléctrica de forma masiva y personalizada. ¿Por qué es masiva y personalizada? Porque, porque no solo sirve como para alimentar pequeñas unidades, pequeñas casas, edificios, de pronto algunos vehículos, aparatos pequeños, ¿sí? Sirve para suplir los requerimientos energéticos de edificaciones o hogares, que ya lo dijimos. Emplea una célula fotovoltaica que tiene la capacidad de transformar la radiación directamente captada del sol en energía eléctrica, que eso lo hace muy bueno. Varias de estas células unidas forman un módulo fotovoltaico, como lo vamos a ver. El voltaje que suministra este módulo depende del material con el cual haya sido hecha la célula, y el diseño se hace según el requerimiento para el cual haya sido diseñado. La corriente eléctrica que se genera depende de la radiación solar. Entonces, mire que, por ejemplo, las condiciones de Colombia, para que se genere una buena corriente eléctrica, necesitamos llevarlo para el mar Caribe, no hay mal de otra, ¿sí? Que llega un dispositivo, quiere decir que si no hay donde almacenar la energía eléctrica, no más podrá aprovecharla mientras haya sol. Entonces, mire que para esto tenemos varios ejemplos. Mire, por ejemplo, estos paneles solares sobre los techos de las casas. Uy, entonces ustedes dirán, uy, ya nos papiamos, vamos a quitar la energía hidroeléctrica y nos quedamos con esta. Ojo, un momentico. Ya les voy a mostrar que, pues aunque entusiasma mucho, hay que pisar un poquitico pianito. Mire, por ejemplo, un carro con energía solar. Tenemos las luminarias de la calle, maletas para cargar, digamos, aparatos pequeños, estos faros para jardín, estos audífonos para el oído, un barco, un avión, bueno, o sea, los usos son infinitos. Los procesos de fabricación, hay varios procesos de fabricación. Uno de los más económicos es hacer, digamos, lingotes de silicio purificado. Por ejemplo, aquí se toma, para hacer lingotes se le agrega boro, que el boro forma el polo positivo del, de, de, de la placa, y luego cuando se tiene este lingote se coloca en un torno, se corta en pastillas, se texturiza y se le aplica fósforo. El fósforo es lo que forma el ánodo o la parte negativa de esta célula solar.
Entonces, se le aplica una capa serigráfica y ya esta célula solar mide 9 centímetros cuadrados. Esos 9 centímetros cuadrados me permiten producir 5.5 voltios o un amperio cada una de estas células. Mire que ya pues es muy poquito, entonces hay que unirlas en serie o en paralelo para que ya pues me den el efecto deseado. Entonces, estas células las interconecto, les hago un laminado, las monto en un marco y ya tengo un módulo fotovoltaico. Entonces, este módulo es como el que ustedes ven aquí. Este es un módulo fotovoltaico, ¿sí? Y cada módulo fotovoltaico, digamos, viene para diferentes capacidades de producción. Ahora vamos a ver un módulo de estos de 120 picofaradios y vamos a hacer picovatios y vamos a hacer un ejercicio con uno de ellos. Entonces, mire, uniendo varias células, entonces podemos hacer un módulo de estos. Mire que ocupan mucho espacio, demasiado espacio. Entonces, la idea es que pues para los entusiastas de esta energía limpia, pues si quieren que le alimente más de un aparato en la casa, entonces pues se deben requerir el espacio adecuado para hacer el montaje. Muy bien, entonces, eh, arquitectónicamente se pueden hacer parte de la construcción. Mire que, por ejemplo, aquí tenemos techos hechos de estas placas solares para recepcionar energía y pueden hacerse parte de la estructura de la edificación sin alterarla, ¿sí? Este montaje, como ahora les dije, por sí solo es obsoleto. Si tiene sol, escuchar música si es que lo tiene conectado al radio o carga el celular. Pero mientras no tenga sol, entonces necesita de un sistema que llama sistema BAS, ¿sí? Entonces, el BAS conforman el panel con el cableado, con un regulador de carga, con una batería, con un inversor que es importantísimo porque lo que pasa es que el inversor es el que te va a subir el voltaje, te va a convertir 12, 48, 24 voltios, te lo va a convertir a los 110 para que te funcione la lavadora, el televisor, un bombillo, etcétera. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vemos un esquema donde se puede hacer pues, valga la redundancia, un sistema híbrido entre, entre energía fotovoltaica y la red eléctrica. Como les dije, no es que me papié, ya puedo prender todos los electrodomésticos solo con esto, no. Ahorita vamos a ver una tabla con la cual vamos a mirar qué podemos prender. Entonces, digamos que usted compró un panel, un módulo de estos de 120 picofaradios. 120 picofaradios. Entonces, como ya les dije, pues esto se los dije antes, el rendimiento del módulo se mide en picofaradios, en picovatios, perdón, picovatios. Estoy confundiendo pues otro concepto que le hice, me quedó grabado. Entonces, en picovatios. Entonces, ¿qué es un picovatio? Es cuando el módulo o célula fotovoltaica le incide una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado a una temperatura de 25 grados. Entonces, por ejemplo, compré mi panel de fotovoltaico de 120 picovatios y entonces este panel recibió una radiación de 5 kilovatios hora metro cuadrado. Esto quiere decir que recibió 5 horas de pico solar, ¿sí? Entonces mire que recibió una insolación de 5 horas. Entonces, yo multiplico 5 por 120 y me da 600 vatios. Hasta ahí vamos, listo. Compré una unidad de 120 picovatios, tuve una insolación de 5 horas y entonces obtuve 600 vatios hora. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Aquí hay un listado de electrodomésticos, como pueden ver. Entonces, vamos a mirar qué puedo ir yo alimentando con esto. Definitivamente con la energía recién obtenida no puedo alimentar una plancha en este momento, ni un horno de microondas que tiene un gasto de 1000 vatios hora, ni una greca cafetera que es de 1200. Entonces, digamos, puedo hacerlo con el televisor de 19 pulgadas que es de 70 vatios, puedo hacerlo con los bombillos de 13 watts
eh, lo puede hacer perfectamente porque tiene un consumo de 13 vatios. Eh, un equipo de sonido también lo podría conectar, pero entonces mire que es algo limitado, o sea, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Es lo que reciba en el día. Por ejemplo, si tuvimos hoy en la ciudad de Medellín una insolación de 7 horas hoy, por ejemplo, porque hoy fue un día de una radiación alta. Entonces, pues, si yo no tengo nada conectado, eso, o sea, eso se guarda en un acumulador y entonces me lo puede ir entregando. Pero si yo lo voy gastando de inmediato, entonces mire que pues no es mucho los aparatos que puede alimentar por el momento. Entonces por eso tiene que ser un sistema híbrido. Digamos, ¿para qué me serviría a mí? Mire, por ejemplo, usted conecte este sistema, haga un montaje para conectar este sistema, los bombillos de la casa, los bombillos de la casa y de pronto el televisor, ¿sí? Que de pronto tiene un consumo bajito y entonces así, digamos, ya los otros aparatos estarían conectados por el momento a la red eléctrica, a la corriente eléctrica que viene de centrales hidroeléctricas. Entonces, en ese orden de ideas, mire que, o si usted tiene un espacio demasiado grande, entonces compra varios paneles de esos, o sea, el montaje es costoso, pues para alimentar la casa, digamos, si yo tengo una terraza de 80 metros cuadrados y la lleno de varios paneles de 120 picofaradios, me pueden caber en ese espacio aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente me caben unos 24 de esos paneles. Entonces yo con 24 paneles ya de pronto puedo hacer algo más, pero digamos con aparatos como un tostador, como una plancha, como un microondas, o como una lavadora secadora o una greca me tirarían esa corriente al piso prácticamente, se la comerían en un momentico. Entonces, como les digo, mucha prudencia, o sea, si ustedes quieren implementar este sistema es chévere, porque igual uno los bombillos los tiene prendido en muchos casos todo el día. Mire que ya hablamos que por ejemplo, parece que no viviéramos en casas sino en cuevas, porque mire que tenemos las cortinas, que es por la única parte que nos puede entrar luz, y les ponemos cortinas. O sea, parece que quisiéramos vivir en una cueva. Entonces, mientras la tecnología se refina y de pronto podemos obtener una forma de captar más radiación, de una forma más eficiente la radiación del sol, sí podemos utilizar el sistema híbrido con corriente eléctrica de generación de hidroeléctrica y energía solar, básicamente alimentando los bombillos. Claro que hay partes o una finca o hay partes que donde la red eléctrica no llega, pues ya si no queda otra alternativa sino hacer este montaje y ya emplear la energía generada ya según sea para las partes más primordiales de ese espacio. En España hay lugares que se llaman huertos solares. Entonces, cuando se unen varios vecinos, digamos varios vecinos a la redonda tienen un espacio de 80 y 100 metros cuadrados y entonces montan varios paneles de estos. La idea es que, por ejemplo, en una hectárea, cada vecino como les digo, como mínimo cuenta con un espacio de 80 a 100 metros cuadrados y entonces en ese espacio de 80 a 100 metros cuadrados la idea es producir 100 kilovatios anuales. ¿Sí? Entre todos los vecinos para que sea significativo. O sea, allá la empresa de energía se une a muchas personas y les dije, vea, yo les voy a comprar la energía. Entonces, para que fuera significativa en esa hectárea, cada gremiado tenía que producir 100 kilovatios anuales. En total, todos los agremiados producían entre 2.000 a 2.500 kilovatios anuales o 2 megavatios, que es lo mismo decir 2 megavatios anuales. Entonces, como les digo, para que pues este tipo de agremiación funcione y de pronto la empresa de energía te compre, tenés que tener espacio. Si no tenés espacio, mire, por ejemplo, aquí en esta finca acá abajo, mire todo el espacio. De hecho, creo que son más de 100 metros cuadrados lo que está ocupando, de 80 a 100 metros cuadrados lo que está ocupando esta posición de paneles acá. ¿Sí? Entonces, como les digo,
No los estoy desalentando, pero la idea es que podemos por el momento manejar sistemas híbridos para bajar la factura que nos viene, en nuestro caso, que es Empresas Públicas de Medellín, haciendo la conexión para los bombillos y para aparatos de bajo consumo. Entonces es posible implementar, otra vez la pregunta se hace, ¿es posible implementar la energía solar fotovoltaica en Colombia? La respuesta es definitivamente sí, sí, sí puede implementar, pero con las condiciones que yo les acabo de decir, ¿sí? Salvo departamentos, el Atlántico, la Magdalena, el departamento de La Guajira, la parte superior del Cesar, tienen una radiación aceptable de pronto para atreverse a montar varios paneles de estos para obtener más beneficios. Pero digamos en el resto del país, pues sería el aprovechamiento que el nivel de insolación solar que tenemos a diario nos pueda brindar, ¿sí? Entonces, como les dije, para conectar unos bombillos sí nos da, para conectar un televisor sí nos da, ¿sí? Cositas que no consuman mucho. Y hay un tercer tipo de energía que es la pasiva. La pasiva, pues se puede utilizar híbrida con paneles fotovoltaicos, pero el concepto de energía solar pasiva es aprovechar la energía del sol para iluminar un espacio la mayor parte del día posible y también para aprovechar los ángulos de la casa, digamos, para refrigerarla o para calentarla. Entonces, mire que, por ejemplo, este tipo de construcciones es muy translúcida en la parte de los techos para evitar encender los bombillos la mayor parte del día, ¿sí? Que es que para el planeta ayuda mucho, para rebajar la factura eléctrica ayuda mucho. Entonces, mire que tenemos prácticamente atmósferas totalmente expuestas que si queremos tener una conciencia de ahorro sería lo mejor, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta otra casa, que es prácticamente unas paredes en un material donde deja pasar la luz. Miren esta otra es un híbrido donde tiene, digamos, ventanales grandes y tiene un panel solar prácticamente casi toda la superficie del techo, ¿sí? ¿Es posible implementar la energía solar pasiva en Colombia? Hombre, por supuesto, es que debería ser una ley. La idea es que pues las nuevas construcciones arquitectónicas están tratando de utilizar mucho este concepto, pero mire que acá en Colombia nos interesa es meter gente en esos edificios la que quepa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un edificio, lo ven con apenas el balcón, lo ven con los ventanales pequeños, lo que pasa es que este concepto requiere de espacio. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, para hacer un ventanal grande usted necesita espacio, como usted está poniendo ensanduchado una persona encima de otra, entonces pues en el techo no se puede hacer nada, pero pues te debería tener unos ventanales mucho más grandes para poder captar sol, pero eso es alivianar la estructura y de pronto meter menos gente. Entonces la idea es que pues aquí todavía nos falta mucha conciencia para tratar de hacer este tipo de cosas. Mire, por ejemplo, un hogar pues que podemos denominar de estratos socioeconómicos modestos. Entonces, mire que, por ejemplo, los ventanales pequeños es una estructura sólida. Como les dije ahora, ¿qué es lo que nosotros construimos? Construimos cuevas. Y mire que, por ejemplo, la cueva, si ustedes van a ver aquí una cortina. Entonces, mire que no estamos aprovechando esa capacidad pasiva del sol para iluminarnos. Esto es una comuna del barrio de Medellín y si ustedes ven, por ejemplo, son ventanales pequeños. Si ustedes ven mire, por ejemplo, acá, fuera de que el ventanal es pequeño, está cerrada. Entonces, y después, ay, pero ¿por qué me viene esa factura de los servicios públicos tan alta? Pues hombre, si no estás aprovechando la energía pasiva del sol, pues eso te está pasando. Miren acá, pues un lugar aún también mucho más humilde. Estas diminutas ventanas, además de estar enrejadas, mire que tienen cortinas, tienen cortinas, tienen cortinas. Entonces, en ese orden de ideas, mire que pues también es culturalmente y pues es ilógico que no podamos prender no podamos apagar un bombillo adentro porque no nos quedamos en la penumbra total. Pues esto sería lo ideal, esto es maravilloso, mire esta imagen, pues mire que por ejemplo las claraboyas encima del techo verde,
mire la calidad de iluminación que tiene un lugar de estos, pero yo buscando en internet lugares más humildes, mire que esto está haciendo en Cusco, en Perú. Entonces, estos son sistemas que, pues, estéticamente no se ven muy bonitos, pero que cumplen dos funciones. Una, iluminar el interior de la casa. Y dos, en las partes de páramo de Cusco ayudan a que se haga un sistema de calefacción natural, pues, artificial. ¿Sí? Entonces, miren aquí otro, y esto es en Cusco, en Perú. Entonces, iluminar el interior, vuelvo y les digo, y lo calienta. Estéticamente todavía les falta mucho, pero por lo menos están empezando. Esto es por la parte de la energía solar. También me correspondió responder la primera pregunta de, que las que fueron propuestas de las energías renovables y los efectos climáticos e impactos ambientales. Entonces, para responder esa pregunta, entonces, pues primero hay que mirar los antecedentes. Nosotros somos altamente dependientes de las energías de fuentes fósiles, ¿sí? Este tipo de energías hace la vida humana mucho más confortable, obviamente, y como les dije ahora, pues sin temor a equivocarme, llevó a nuestra civilización al nivel de desarrollo que tiene actualmente. Pero ese nivel de desarrollo y nuestro confort tienen un precio, que es la depredación de los ecosistemas y el deterioro del medio ambiente, que en muchos casos puede ser irreversible. ¿Sí? Hay un símil muy chocante, pero pienso que es necesario. El hombre se comporta como un cáncer y parece que no tuviera la conciencia de lo que hace un cáncer. Un cáncer coge, invade a su hospedero y lo mata, pero también se muere ese tejido que ocasionó ese tumor maligno. Entonces mire que parece que no somos conscientes que esas acciones a la larga nos van a terminar matando a todos. ¿Sí? Entonces mire, ya aquí muestro imágenes de confort, muestro ese confort, el precio que tiene que pagar la naturaleza por que uno esté cómodo aquí sentado en el computador hablándoles. Y aquí les pongo un tejido con tejidos malignos cancerosos haciéndole metástasis. Es una imagen desagradable, pero me parece que la realidad debe ser mostrada de esta forma. Y mire lo que hace el cáncer. Estamos haciendo un metástasis sobre el planeta. Entonces, las llamadas energías limpias, aquí ya la segunda parte, disminuyen los efectos climáticos que causan los combustibles fósiles. Eso es verdad. Enseguida vamos a ver un comparativo. Visto desde un punto de vista, pues una de las mayores quejas de los combustibles fósiles es que ocasionan el cambio climático y el efecto invernadero, aunque el efecto invernadero es lo que hizo posible la vida aquí en la Tierra, ¿sí? Pero lo que pasa es que el uso y el aumento desmedido de contaminantes por el abuso de combustibles fósiles, entonces es lo que ha aumentado la temperatura aquí en el planeta. Entonces, en el primer esquema vemos el efecto invernadero bueno, que es, digamos, con niveles adecuados de metano, hace que nuestro ambiente sea tibio para que se origine la vida. Pero la idea es que sumado al metano, más el dióxido de carbono, que es uno de los mayores contaminantes que tienen los combustibles fósiles, entonces aumentan la temperatura desmedidamente. Ese aumento que puede dar, mire, esta es una foto del año pasado donde hubo 3 huracanes seguiditos que pues de hecho se enfrió mucho el clima en Colombia porque si ustedes pueden ver, mire que estuvo bastante cerca. Entonces, mire, estos eventos climáticos se van a seguir dando simplemente por la variación de unos grados en la alta atmósfera. Entonces, unas lluvias muy intensas, unas sequías devastadoras, ¿sí? Vamos a volver a las centrales eléctricas, ¿sí? ¿Cuánto dióxido de carbono produce una central eléctrica? Eh, las centrales eléctricas, aunque funcionan con, con agua que cae
gravitatoriamente sobre unos, sobre unos motores para producir, motores no, sobre aspas para producir energía eléctrica, también necesitan de combustibles fósiles para funcionar por si pasa algo. Entonces, si la central eléctrica utiliza gas natural, emite 0.18 kilogramos de CO2 por kilovatio hora producido. Eso es demasiado, estamos hablando por kilovatio hora. Si utiliza carbón, emite 0.33 kilogramos de dióxido de carbono por kilovatio hora producido. Y si usa gasoil, 0.29. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una tabla comparando, digamos, la energía del sol que estamos utilizando energía solar térmica. Mire que, por ejemplo, en el dióxido de carbono, aunque es muy poquito, mire que está produciendo. Entonces, mire que, por ejemplo, las energías alternativas, aunque, aunque son el futuro y tenemos que tratar de que sea el futuro, tenemos que hacer de que sean el futuro, mire que igual dejan una huella, mire que igual se está produciendo. Para los otros contaminantes como los óxidos nitrosos y el azufre hay trazas, pero igual que signifique que haya trazas no signifique que no haya. Pero mire pues obviamente que si lo vamos a comparar con la producción de carbón, entonces pues los resultados son abismales. Esta es una reflexión personal que yo hago para este final. Las energías renovables, aclaro, como ya les dije a título personal, no van a ser nuestra salvación. Desde que nuestra especie siga creciendo a los niveles geométricos que está creciendo en este momento. Es que el problema no es solo bajar los niveles de monóxido de carbono. El problema es que las tierras están volviendo improductivas. El problema es que, pues, como podemos ver en la imagen de abajo, hay niños aguantando de hambre, mientras los países que son mal llamados desarrollados no quieren tener hijos, los países en desarrollo los tienen todos. Entonces, mire que esa desigualdad, un muchachito de estos que ustedes ven en la foto, ¿cómo le vamos a decir? No mate los animales, no tumbe los árboles, no queme. ¿Cómo le vamos a decir si se está muriendo? Mire, está tomando agua de un charco. Entonces, en ese orden de ideas, con la desigualdad que hay hoy, ¿cómo vamos a cumplir el Tratado de Kioto cuando no estamos teniendo en cuenta al ser humano, que es el que está produciendo la emisión, sino que se está teniendo en cuenta un conjunto industrial? Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención prestada. Por favor, si tienen alguna duda o inquietud, me lo hacen saber, o de pronto, si tal vez saben que se cometió una imprecisión, pues igual hay demasiada información. La tecnología está cambiando bastante rápido y pues como les digo, fue mucha información para procesar en 3 semanas. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.